Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con nosotros está Luis Eduardo Parra, él es diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por estar aquí. Buenos días, Lirio, y por supuesto a toda la gente que a esta hora está en sintonía de este programa. Diputado, ayer reiniciaron las sesiones en la Asamblea Nacional. Queremos un balance de lo que se hizo. Hubo una aprobación de la reforma parcial a la Ley de Telecomunicaciones. También emitieron un acuerdo en rechazo a la extensión del decreto de emergencia económica del presidente de la República y también juramentaron al Comité de Postulaciones que elegiría nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Bueno, ciertamente ayer comenzamos nosotros, después del receso parlamentario, con una sesión, creo que es una de las más importantes que ha podido tener el país por el mensaje contundente que enviamos ayer a todos los venezolanos. De tal manera quiero expresar que en primer lugar el decreto de emergencia económica que para nosotros por cuarta vez lo presentan y tenemos que rechazarlo de manera contundente porque no resuelve el tema de fondo de los problemas que se están planteando en el país. Y nosotros tenemos que decirle que cuando se parte de un diagnóstico equivocado, que es el propósito, el fundamento de ese decreto, cuando nos dicen que hay una guerra económica y no reconocemos que en el país hay un fracaso de un modelo económico que colapsó a todos los sectores y a todos los niveles, entonces no entendemos cómo tratar en principio de justificar ese decreto de emergencia en esa dirección. En segundo lugar, que el pueblo a nosotros nos dio el 6 de diciembre una responsabilidad de legislar, de controlar, de llevar adelante una cantidad de iniciativas legislativas y no podemos nosotros desprendernos de esa responsabilidad que el pueblo el 6 de diciembre con contundencia nos otorgó a través de su mandato popular. 112 diputados que estamos al servicio del país, al servicio de la unidad y ese decreto prácticamente que llega a confiscar a que nosotros podamos ceder las competencias que tenemos en materia legislativa. Lo otro es una discrecionalidad, como siempre lo hemos dicho, abiertamente a consideración del gobierno, a seguir con este modelo de expropiación, de confiscación, que lamentablemente hoy nos tiene en esta profunda crisis. Por otra parte, ayer se juramentó ese comité de postulaciones, 11 diputados que lo conformaban, 10 miembros de la sociedad civil que fueron para la constitución de ese comité de postulaciones, porque este año nuestro propósito también es hacer cumplir la Constitución, porque hay dos rectores que obviamente debe elegirse como lo establece la propia Constitución y no abiertamente como hemos visto en procesos anteriores llenos de vicios, esos nombramientos, esas designaciones, al igual con los propios magistrados, incluyendo los de la Sala Constitucional, que lamentablemente tenemos que reiterar que este es el país que queremos cambiar. Hablamos de otro elemento clave, como fue ayer la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Creo que hay tres consideraciones ahí fundamentales en esta reforma. La primera es que, bueno, ese espectro radioeléctrico nosotros tenemos que darle seriedad. 1.500 radios ilegales que están siendo al margen totalmente de una campaña política al servicio de un sector. Dos, darle garantía a lo que son los sectores, los que tienen concesiones hoy, para que puedan tener paz, tranquilidad y que institucionalmente puedan tener la oportunidad de recibir sus concesiones, las permisologías correspondientes. Y el tercer elemento de esta ley, que tiene que ver con Conatel, la designación, aun cuando queda por parte de la Presidencia de la República, bueno, la Asamblea Nacional ahora tiene funciones de control allí y obviamente lo que no se cumpla, estaremos nosotros de la Asamblea Nacional para cumplirlo a través de esta reforma. Diputado, otro hecho que fue noticia ayer, que culminó la cuarta sesión del directorio del CNE sin anunciar las condiciones para la recolección del 20% de manifestación de voluntades que permitiría convocar el referendo revocatorio. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, dijo que quizá esa tardanza en dar la información es porque están reflexionando. ¿Comparte usted esa afirmación? Y otra cosa, usted ha dicho que el revocatorio se va a lograr con movilización organizada de la gente en la calle. ¿De qué manera eso realmente puede incidir en la convocatoria al referendo? Bueno, cuando nosotros hablamos detenidamente y con responsabilidad, desde el mes de febrero, Enrique Capriles Radonsky, nuestro líder de la Unidad Nacional, lo dijo clarito al país y lo planteó, lo propuso como una vía para salir de la crisis. Y no dijo que era muy fácil este mecanismo porque estaba en manos de la organización ciudadana. Y depende de la organización y la fuerza organizada, movilizada,
y disciplinada que le pongamos los ciudadanos a esto para poder lograr este mecanismo constitucional. Cuando hablamos de la defensa de nuestros derechos políticos, estamos hablando como cuando defendemos nuestra vida, como cuando defendemos el derecho a la alimentación, a nuestra salud, a la educación. Bueno, así es un derecho que tenemos establecido, y ese referéndum revocatorio que tenemos que decir lo que es de cara al país, que es esa vía para poder nosotros frenar todos los niveles de este modelo fracasado que hoy nos tiene en una profunda crisis, es para que en paz, en democracia y por la vía electoral los venezolanos podamos nosotros salir de este grave atolladero. ¿Qué le planteamos al país concretamente? Que este mecanismo, si está en manos de la organización de la gente, en manos de los ciudadanos, tenemos que ser todos los actores, desde cada rincón del país, movilizándonos, acudiendo a llevar ese mensaje de cambio y no quedarnos en nuestras casas, como ciertamente mucha gente aspira el cambio, pero si la inmensa mayoría estamos en cambio, porque queremos el cambio, esta es la lucha de los que hoy estamos en crisis, que somos la mayoría de los venezolanos, contra un grupito que vive una fiesta privada, que está en el gobierno y tan solo les interesa es preservar el poder. Esos pasos que hemos sorteado para el referéndum revocatorio desde que comenzamos, no dijimos que iba a ser muy fácil. Es una lucha que nos toca encauzar a un gobierno que se comporta antidemocráticamente, obviamente por un camino democrático y por la vía del voto, entonces obtener ese 20% que está a tan solo un paso de que logremos nosotros como venezolanos salir de lo que es el peor gobierno que ha pasado en la historia política del país. Lo podemos lograr con esa recolección del 20% de la firma. Los rectores tienen que entender que mientras ellos se tardan 87 días de retraso en un cronograma electoral que le han inventado pasos, procedimientos, normas, reglamentos, tenemos que decirle que el pueblo no puede esperar más. Y no se puede seguir jugando con la paciencia del pueblo. Y está en nuestras manos como ciudadanos, porque a partir del 1 de septiembre demostramos que de forma pacífica, movilizada y organizada podemos tener hechos contundentes que marquen la nueva historia política de este país. Diputado, hablemos de abastecimiento y de economía. La firma Data Análisis hablaba de 800% de inflación, representando usted al estado Yaracuy, que tiene particularidades como, por ejemplo, que tiene una planta procesadora de maíz, un centro de distribución de alimentos, también centrales azucareros, producción de maíz. Entendemos que Yaracuy fue el primer estado que por decreto regional prohibió la pernocta de personas en cola frente a abastecimientos para comprar alimentos, y también donde se hizo un primer ensayo de distribución de alimentos con bolsas. ¿Cuál es su apreciación sobre el panorama actual y sobre el futuro? Bueno, nosotros tenemos que decir que escuchamos por radio, televisión, a un gobernador actuar de forma irresponsable ante los problemas que tenemos en Yaracuy y ante los problemas que tenemos en toda Venezuela, al igual que el presidente de la República, porque el problema no es la distribución. Aquí tú no puedes distribuir lo que no produce. Aquí estamos hablando de un modelo que confiscó más de 4,5 millones de hectáreas en el país. En nuestro estado, más de 47,000 hectáreas. Éramos uno de los primeros estados. De cada 100 kilos que, por ejemplo, se producían de azúcar a nivel nacional, 26,6 kilogramos de azúcar salían de nuestro estado, de nuestras tierras productivas. Si bien era cierto que no éramos el primer productor de maíz a nivel nacional, éramos el primer estado productor en rendimiento por hectárea. Producíamos nosotros la mayor parte de lo que consumíamos. Hoy estamos produciendo, por ejemplo, en el campo de lácteos, la misma cantidad de litros de leche diaria que producíamos en el año 75. Entonces, cuando tú ves un modelo económico que es que están las expropiaciones, las confiscaciones, Yaracuy no fue una isla de todo lo que sucedió. Hoy tenemos los niveles más grandes de desabastecimiento en nuestro estado, producto de una política improvisada permanente. El gobernador Julio León Heredia se ha encargado de ocultar una crisis, o tratando de ocultar una crisis que es inevitable en todo el país. Vimos con mucha tristeza cómo empezó con el operativo de eficiencia Matacola, porque lamentablemente, producto de que las cajas de los establecimientos estaban cerradas, entonces era que no conseguíamos los productos en los anaqueles. Veíamos otro tema tan grave como fue el decreto de no pernocta. O sea, empezaron a llevarse ciudadanos, adultos mayores presos con el famoso carro de Drácula, y terminó en un plan, que es la crónica anunciada, de un plan prácticamente que nosotros tenemos que decirle a toda Venezuela entera que terminó con los CLAC. Esos famosos CLAC nacieron en Yaracuy.
no le dieron resultado a nadie, porque cuando hablamos de que no puedes distribuir lo que no tienes, ciertamente tengo que decirte con seriedad de que nos plantean que los alimentos iban a llegar cada 15 días. Preguntemos cada cuántos días, si acaso es que llega y en qué condiciones llega la bolsa. Los niveles de especulación que han sido formalizados por parte del gobierno a través de este programa, la discriminación política, y eso a nivel nacional es el reflejo de una política que fracasó. Diputado, nos alcanzó el tiempo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo no?